Hemos estudiado el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, y quedamos considerando la señal que dio el Señor Jesús para este tiempo final, registrada en Mateo 24:15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces, versículo 21, habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias, hermana. Aquí el Señor Jesús predice un tiempo de tribulación, de angustia, cual nunca jamás se ha dado en la historia de la humanidad. Pero también Él nos dice: cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huid. Así como Dios protegió a su pueblo en la antigüedad, así también, gracias mi hijo, así también Él va a proteger a sus hijos, a todos los que estén escritos en el libro. Nuestra lectura bíblica del profeta Daniel nos habla justamente de ese tiempo de angustia cual nunca fue. Noten que las palabras de Jesús aquí en Mateo 24 fueron, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Jesús está haciendo eco de las palabras que dio el profeta Daniel. Y esa fue nuestra lectura bíblica. Vamos a Daniel en el capítulo 12, ya que Jesús nos dice que debemos leer y entender al profeta Daniel. Daniel 12 comienza diciendo el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que las malas noticias son que va a venir un tiempo de angustia cual nunca jamás ha habido ni lo habrá. Terrible. Jesús dice gran tribulación como no lo ha habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá. Daniel dice tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que hubo gente. Pero las buenas noticias son que en ese tiempo de angustia va a ser libertado el pueblo de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice el versículo 2, y es parte de esa liberación: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Esta resurrección que está hablando el profeta Daniel no es la gran resurrección que va a suceder cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo y todos los muertos en Cristo resuciten. Esta resurrección es una resurrección parcial. Parcial quiere decir que no es de todo el mundo, sino de muchos. Noten que el versículo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hablando de la resurrección en la venida de Cristo, el apóstol Pablo dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Pero esta dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta resurrección especial o parcial es previa a la venida de Cristo, es decir, antes de que Él aparezca en las nubes del cielo, durante el tiempo de angustia. Cuando sea libertado el pueblo de Dios, porque dice, y en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Así que esa resurrección va a ser durante el tiempo de angustia, en la liberación del pueblo de Dios. Y si ustedes notan, algunos van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Esta tarde vamos a hablar de esa gran liberación y de esa resurrección especial que vendrá. Pero hoy nos toca considerar un poquito sobre ese tiempo de angustia. El capítulo 12 de Daniel es el que nos habla de ese tiempo de angustia. Y noten cómo sigue diciendo. Versículo 3. Los entendidos, los sabios, resplandecerán como el sol, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Quiénes son los que enseñan la justicia? ¿Qué cosa es justicia? La palabra de Dios dice, tus mandamientos son justicia. Tu ley es la justicia. Los que enseñan la justicia, la ley de Dios a la multitud, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego Jesús, que es el que le está revelando esto a Daniel, le dice, pero tú, Daniel, versículo 4, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que la orden es que el libro de Daniel fuese cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. ¿Ustedes creen que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin? Entonces, el libro debe ser abierto y se debe entender lo que está escrito en él. Y los versículos que siguen nos da más luz y más información sobre este tiempo de angustia, ya que Daniel quería saber más sobre ese terrible tiempo de tribulación cual nunca ha habido ni lo habrá. Dice el versículo 5, yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie. Otros dos, quiere decir que ya había alguien más en pie. Y estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Así que había dos más en pie junto al río, uno a un lado y el otro en la otra ribera.
Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de estas cosas asombrosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Ustedes ya se pueden imaginar quién es ese varón que camina sobre las aguas, ¿verdad? El varón vestido de lino, nuestro sumo sacerdote, que en el día de expiación se viste de lino fino, y estaba parado sobre las aguas del río. Y oí al varón, versículo 7, vestido de lino que caminaba o estaba parado sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Las dos manos alzó y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel quería saber cuánto tiempo iban a durar todas estas cosas asombrosas que él vio. Y Jesucristo juró que la dispersión del pueblo santo iba a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. Nosotros vimos anoche, y qué bueno que nos trajeron la pizarra para acá, ¿verdad? Estaba en la otra iglesia anoche, ahora la veo que está aquí, qué bueno. Tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 días. Nosotros vimos que el pueblo de Dios durante la Edad Media estuvo disperso por 1260 años. ¿Y quién lo perseguía? Roma. Eso fue lo que estudiamos anoche. Roma, que asumió el poder como sumo pontífice romano, el obispo de Roma, el 11 de febrero del año 538, gobernó todo el antiguo continente, Europa, por 1260 días, que en profecía son años. Pero al final de esos 1260 días vendría un respiro para el pueblo de Dios, porque el que lleva en cautividad va en cautividad, y el que a hierro mata, a hierro muere. Así como las tribus bárbaras fueron tomadas y los reyes que se rebelaron contra el papado fueron destruidos, se les quitó su poder para que el obispo de Roma llegara a tomar el poder y a ser coronado con la triple corona. ¿Se acuerdan que anoche vimos eso? Así, 1260 años más tarde, el 11 de febrero de 1798, el Papa León X fue tomado prisionero y se le quitó su poder, se le quitó su gobierno, su dominio. Ya las naciones de Europa se independizaron como están hasta el día de hoy. Ya no tuvieron que estar bajo el control del papado. A esto se le llama la herida mortal del papado. Recibió una herida de muerte. Ahora, lo sorprendente de esto es que la herida mortal iba a ser ¿qué?
Ahora, ¿cómo se puede sanar una herida mortal? Si es mortal, es mortal. Entonces no se puede sanar porque se murió. Fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 13. Aquí hablando de ese poder llamado la bestia, que es el que estudiamos anoche, que iba a cambiar los tiempos y la ley, y que iba a hablar grandes palabras, blasfemias contra Dios. Apocalipsis 13 dice el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Recibió una herida de muerte. Ahora, si la herida es de muerte, que se murió, pero la herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló toda la tierra. ¿Por qué? Porque el poder que parecía que se había acabado y que estaba muerto, vuelve a surgir. La herida mortal es sanada. Se maravilló toda la tierra. ¿Se acuerdan la pregunta de Daniel? ¿Cuánto tiempo durarán estas maravillas? Aquí está, la tierra se va a maravillar porque el papado va a volver a tomar poder y dominio, solo que esta vez no va a ser solo sobre las naciones de Europa. Esta vez el poder y el dominio y el gobierno va a ser sobre el mundo entero. Aquí está hablando de la resurrección de este poder. Si leemos en el capítulo 17, una hoja más adelante, dice el versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque Juan había quedado asombrado con grande asombro. La pregunta que hizo Daniel, que también se asombró mucho cuando vio todo esto, fue: ¿cuánto tiempo durarán todas estas cosas maravillosas? El adjetivo que se usa ya en Daniel 12, versículo 6, la pregunta al varón que estaba vestido de lino sobre las aguas del río: ¿cuánto tiempo durarán? ¿Hasta cuándo serán estas cosas maravillosas? El sustantivo que se usa en hebreo es maravillosa de dejar espantado. Wondrous sería en inglés. Nosotros maravilloso es algo que es bonito, pero en hebreo en hebreo sí, algo asombroso no necesariamente es algo hermoso. No es algo maravilloso como nosotros usamos la palabra maravilloso. Es maravilloso porque asombra. En inglés se traduce these wondrous things, not wonderful. Wonderful es maravilloso, pero wondrous es asombroso, algo que asombra, es un wonder, algo que espanta. Dice: ¿por qué te asombras?, le dijo el ángel a Juan. Porque el versículo 6 terminaba diciendo: y yo quedé asombrado con grande asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae.
la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, otra vez el asombro, viendo la bestia que era y no es y será. Fíjense, 3 momentos históricos en la bestia. Ya nosotros vimos esto. Este fue el periodo que la bestia era. Por 1260 años la bestia gobernó al mundo. Ese poder, el papado, dominó a todas las naciones de Europa. Así que esta bestia era en el pasado, fue desde el año 538 al año 1798. Esa es la bestia. Gracias, hermana. Gracias. Esa es la bestia que era. Pero luego el ángel le dijo, la bestia no es. Así que aquí vamos a poner la próxima etapa. Esta es la etapa 1. Ahora es la etapa 2. No es. Y luego la tercera etapa de la bestia es será. ¿Ok? Era, no es y será. Será es lo mismo que dice el versículo 8 al principio. Esto que acabamos de escribir ahí está al final del versículo 8. Pero vamos a leerlo desde el comienzo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Cuándo va a volver a ser la bestia? Cuando suba del abismo. Aquí este será es lo mismo que subir del abismo. La bestia que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ok, va a subir, pero va a ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Qué significa subir del abismo? ¿Cómo una bestia sube del abismo? ¿Qué es subir del abismo? Aparecer, sí. Pero más específicamente, subir del abismo significa volver de la muerte. Vamos a leerlo en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Aquí está hablando no de la bestia, sino de Cristo. Ahora voy a hacer la comparación. Romanos 9. A ver, no, es 10. Versículo 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Así que bajar al abismo y subir del abismo es sacar a alguien de la muerte. Ahora, Cristo es el que descendió al abismo y volvió a vivir. Pero hay alguien a quien la Biblia le llama la bestia o también le llama el anticristo. El que se hace pasar por Cristo. Es una falsificación del ministerio de Cristo. Fíjense, ese poder, el anticristo, que se hace llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, que le usurpa el título que le pertenece a Cristo, sumo pontífice. Ahora resulta que Él es el que se llama el sumo pontífice. Ese poder no solo usurpa el poder de Cristo, la posición de Cristo, dice también que tiene poder para perdonar los pecados, cosa que solo Cristo puede hacer, pero hasta imita el hecho de que Cristo murió y resucitó. Sube del abismo. Es decir, el único que recibió una herida mortal y bajó a la muerte, pero volvió a vivir, fue Cristo. Pero ahora este poder dice que va a recibir una herida mortal, pero la herida mortal va a ser sanada, es decir, va a resucitar. La bestia es la unión del poder político, porque una bestia es un poder político, pero también es un poder religioso, porque se hace adorar como si fuera Dios. Vamos a leerlo, vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 13. Estábamos leyendo allí en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Así que la bestia se hace ¿qué? Adorar. Solo Dios merece ser adorado, dice la Biblia. Pero este poder que se llama la bestia en Apocalipsis es adorado. Dice, adoraron la gente, los moradores de la tierra, al dragón, al diablo, y adoraron a la bestia. El poder político religioso a quien el diablo le ha dado su autoridad. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Y qué cosa es blasfemia? Son blasfemias contra Dios, sí, pero ¿qué es una blasfemia? Exactamente, recuerden, cuando Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos, San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10 y versículo 30. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Y le respondieron los judíos diciendo, versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Lo querían apedrear a Jesús porque él, siendo hombre, se hacía igual ¿a quién? A Dios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? Porque él era Dios. Pero cualquiera que siendo hombre se hace adorar como si fuera Dios y se hace pasar como si fuera Dios, es una blasfemia. Y por eso dice que a la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Volvamos ahora a Apocalipsis capítulo 13. Dice, recuerden, la herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia que le había dado el poder, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Así como en el pasado la bestia recibió 42 meses proféticos, 1260 años fue el tiempo que Dios le señaló para desarrollar su gobierno y su persecución. Después que la herida mortal es sanada y la bestia sube del abismo y la adoran ahora los moradores de la tierra, otra vez vuelve a hablar blasfemias, otra vez se hace adorar como si fuera Dios, y otra vez Dios le da 42 meses para actuar. Solo que esta vez no van a ser meses de día por año. Esta vez el tiempo para actuar van a ser 42 meses literales. Ya Jesús se lo dijo a Daniel en el versículo que leímos de Daniel 12:7. Levantó la mano al cielo cuando Daniel preguntó, ¿cuánto tiempo durará la dispersión del pueblo santo? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó su diestra y su siniestra al cielo y dijo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, lo que dure la dispersión del pueblo santo. Así que otra vez la dispersión y la persecución, Dios tiene límite y no lo deja perseguir para siempre. En la Edad Media le dio 1260 años para perseguir, hizo estragos como vimos anoche. Mató a millones de personas por el único crimen de creer en la Biblia y creer que la salvación está en Cristo y no el perdón de los pecados en un hombre. Por creer en el bautismo por inmersión y no bautizar a los niños, los mandaban a matar. Por millones fueron perseguidos. Esta vez Dios le va a dar poder para actuar, pero esta vez va a ser 48 meses literales. Y miren lo que va a hacer la bestia. Sigan leyendo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Durante la Edad Media, la bestia dominó sobre todas las naciones de Europa. La autoridad era
sobre el Imperio Romano de Occidente. ¿Se acuerdan que lo vimos anoche? El decreto de Justiniano lo hizo cabeza del Sacro Imperio Romano de Oriente, es decir, las 10 naciones de Europa. Pero ahora la autoridad que va a recibir va a ser sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el 8, versículo 8, y la adoraron todos los moradores ¿de qué? De la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que esta vez el gobierno de la bestia no va a ser sobre las naciones de Europa solamente. Esta vez va a ser sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y cuántos la van a adorar? Todos los moradores de la tierra, todos, menos aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que la bestia, ¿qué será? Es el segundo dominio papal. Este fue el primer dominio papal. Primer dominio papal. Del 538 al 1798. Pero el segundo dominio papal, después que se le cure la herida mortal o que salga del abismo, que suba del abismo, que resucite este poder. Fíjense, en 1798 se le quitó el poder temporal. Temporal quiere decir de gobernar las naciones de la tierra. El poder político se le quitó. Después de 1798 ha habido papas. ¿Sí o no? Claro, ahora mismo hay un papa que es argentino y jesuita. Hay papas, pero no tienen poder de gobernar al mundo como tenía antes el papado sobre todas las naciones de Europa. Es decir, en este periodo, antes que reciba el poder y la autoridad, la bestia no es, quiere decir, no tiene poder político, tiene poder religioso. Sí, es la cabeza de la Iglesia Católica, pero no tiene poder político. Bueno, ya se le devolvió parte de ese poder. Miren, hay 3 cosas que la bestia recibió del dragón para poder llegar a ser bestia. 3 cosas. Vamos a ponerlo aquí. A ver si me entra aquí en este rinconcito, lo vamos a poner. 3 cosas que la bestia recibe del dragón. Léanlo, está en el versículo 2. Versículo 2 de Apocalipsis 13. ¿Y cuáles son esas 3 cosas que recibe la bestia de parte del dragón? Ajá. ¿Poder? ¿Qué más? No, adoración no, del dragón. Muy bien. Poder. ¿Qué más? Trono y autoridad. 3 cosas. Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. 3 cosas para que llegue al dominio de Europa, a ser cabeza del Sacro Imperio Romano. Él no podía llegar y subirse y decir, ahora yo soy el emperador. Alguien le tenía que dar ese poder y esa autoridad. ¿Y quién le dio la autoridad? ¿Quién lo hizo cabeza de toda Europa?
Sí, el dragón, obviamente. El diablo es el que le dio todo eso, pero ¿a través de quién? A través de Justiniano. ¿Se acuerdan que lo vimos anoche? Que Justiniano en el año 533, no en el 538, en el 533 dio la orden de que el obispo de Roma llegara a ser sumo pontífice romano de todas las naciones de Europa, que se le restituyera el poder que antes habían tenido los emperadores romanos. Ese decreto se dio en el año 533, pero el Papa no llegó al poder sino hasta el 538. La autoridad de gobernar la tenía por el decreto. Solamente alguien que tenga ese poder para dar un decreto tiene que ser una persona que está en posición que pueda dar ese tipo de decreto. Y fue el emperador romano de Oriente que le dio la autoridad al obispo de Roma, que hasta ese momento era un líder religioso, era el pastor, el obispo de Roma. Pero lo hizo cabeza política de toda Europa. Justiniano le dio la autoridad por un decreto. Así que la autoridad es el decreto de Justiniano. Pero aunque tenía el decreto, el trono estaba ocupado por otro rey que se llamaba Teodorico. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? Yo sé que no todos estuvieron anoche, pero los que estuvieron anoche, esto lleva una continuidad. No podía ser coronado porque en Roma había otro rey y no se pueden sentar dos reyes en el mismo trono. Había que quitar al que estaba reinando. Pero para reinar sobre toda Europa había 3 naciones que no se le sujetaban: los de los érulos, los de los vándalos y los de los ostrogodos. Y anoche vimos cómo quitó a esos 3 del camino. Entonces, el poder se lo dio el ejército. Puede haber un decreto que lo haga gobernante, pero si no tiene el poder para ejecutar el decreto, ¿de qué le sirve? Les voy a dar un ejemplo. Una persona puede ser escogida, y no voy a entrar a hablar de política ahora, pero ustedes saben que en Venezuela había un presidente, pero después nombraron a otro presidente. Pero el otro no había salido, ¿verdad? Fue nombrado. Tenía el decreto que lo hacía presidente, pero el ejército estaba apoyando a Maduro. Perdón, no quiero hablar de nombres ahora. Estaba apoyando al presidente anterior. Y mientras tenga el apoyo del ejército, el otro no puede subir al poder. Así que puede tener la autoridad por el decreto que lo hace presidente, pero no tiene el poder y tampoco el trono, porque el trono está ocupado por otro. Eso fue lo que le pasó al obispo de Roma en el año 538. Justiniano lo hace cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano. Pero el poder se lo va a dar el ejército, porque el ejército viene y quita a los 3 que estaban de por medio, que no se sujetaban. Cuando el tercero, que fue el rey de los ostrogodos, Teodorico, fue tomado prisionero y se le quitó su trono, entonces
el obispo de Roma pudo recibir su trono, su ejército. El trono es el territorio donde gobernar. La autoridad la da el decreto y el poder se lo dio el ejército. Y ahí sí recibió del dragón. El dragón sí representa a Satanás, pero en Apocalipsis 12 el dragón tiene 7 cabezas. El diablo no es un ángel que tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas del dragón representan los 7 poderes políticos que el diablo ha usado para gobernar al mundo. El dragón, a través del poder romano, usando esa cabeza del poder romano, Justiniano era el emperador romano de Oriente con sede en Constantinopla. Él, usando su autoridad del imperio romano, el imperio romano le cede el trono de toda Europa occidental y le da el poder a través del ejército de Belisario para que se siente en su trono. Las 3 cosas. Ahora, esto mismo se va a volver a repetir cuando el papado llegue al poder en su segundo dominio. En este momento, la bestia no es. Desde el año 1798 para adelante, la bestia no tiene autoridad para gobernar al mundo, ni tiene el poder para hacerlo. Pero ya se le cedió un trono. Recuerden, el 11 de febrero de 1798, Francia le quitó los estados pontificios. El papado había adquirido muchas ciudades y muchas tierras sobre las cuales gobernaba. Pero con la Revolución Francesa le quitaron todas sus posesiones y ahora no tenía un territorio. ¿Cómo puede ser rey si no tiene un territorio sobre el cual gobernar? Esa herida le quedó al papado y traía la sangre en el ojo. Y en esa fecha tan histórica, porque fue el 11 de febrero cuando subió al poder, y fue el 11 de febrero cuando le quitaron el poder, pero nuevamente, aquí, vamos a ponerlo más adelantito aquí, el 11 de febrero, y esto lo pueden chequear porque esto ya no está tan lejos en la historia. El 11 de febrero del año 1929 sucedió algo interesantísimo. En el mismo día, 11 de febrero, ¿qué pasó? El Papa Pío XI firma. Aquí voy a borrar a León X, que fue el que fue llevado prisionero y murió allá en Francia en 1798. Pero ahora Pío XI, Pío XI firma el famoso concordato entre Benito Mussolini y el Vaticano.
Pío XI se conoce como el Tratado de Letrán. Tratado de Letrán. Tratado quiere decir concordato o quiere decir acuerdo. El Tratado de Letrán. Letrán es la ciudad donde se firmó. También se lo llama el Tratado Lateranense, por Letrán, Lateranense. ¿Y qué pasó en ese día que se firmó? Italia, a través de Benito Mussolini, que era el presidente de Italia, pero era un dictador, era fascista, como socialista. Se ponen de acuerdo, él era católico, y firman el concordato devolviéndole al Papa una parte del territorio que tenían antes de 1798. Le devuelve un pedazo de la nación de Italia. Imagínense que un gobierno le diga a un gobierno extranjero: te regalo un pedazo de tierra. Y se lo regaló. Bueno, el papado dice que recuperó lo que él había perdido. Parte de lo que había perdido. Pero la verdad que eso pertenecía a Italia y se lo regaló en el corazón mismo de la capital de Italia, porque el Vaticano es un territorio que está dentro de la capital de Italia, que se llama Roma. Roma se conoce como la ciudad de las 7 colinas, porque tiene 7 montes, la ciudad de Roma. Si usted quiere anotar los 7 montes, se los voy a dar. Los 7 montes de la ciudad de Roma son: número 1, el Capitolino; número 2, el Quirinal; número 3, el Niminal. Número 4, el Esquilino. Son los nombres de los 7 montes de Roma. Número 4, el Esquilino. Número 5, el Celi, con C, aunque en italiano se pronuncia Celi, pero es Celi, C-E-L-I. Número 6, el Monte Palatino. Y número 7, el Monte Aventino. Aventino. ¿Por qué menciono los 7 montes? Porque ahí mismo en Apocalipsis 17 dice el versículo que sigue, el 9, leímos hasta el 8, vayamos ahora al 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que la mujer, que es la iglesia apóstata, la iglesia católica, está sentada sobre una ciudad que tiene ¿cuántos montes? 7 montes. Ahora, originalmente la ciudad tenía 8 montes. Originalmente, les estoy hablando de hace más de 2300 años atrás. Roma tenía 8 montes. Pero el primer emperador romano mandó aplanar un monte que se llamaba el Monte Vaticano. Vaticano. Ahora ya no es más monte, lo echaron abajo, lo dejaron plano. Y allí se colocó el templo principal de la deidad principal de los romanos. El templo al dios Júpiter. Sobre ese lugar aplanado, ¿se acuerdan que vimos que también
El rey David había mandado aplanar un monte, el monte de Sión, y lo hizo una meseta y arriba de eso puso el templo. Bueno, ya los romanos habían hecho eso con el monte Vaticano antes. Y Herodes, que fue el que reedificó el templo en Jerusalén, tomó la idea y él mandó aplanar 3 montes en Israel. Uno para poner su palacio, otro para poner la fortaleza de Masada y el otro para poner el palacio de verano. 3 montes mandó aplanar siguiendo a los romanos, ¿verdad? Ahora, ese monte Vaticano, hoy en día no hay monte, es plano, pero ahí estaba antes. Y se llama Vaticano porque en el templo de Júpiter estaban las famosas videntes o profetisas o sacerdotisas de Júpiter. Se les llamaba las vestales. Y las vestales eran mujeres que hacían brujería y predecían el futuro a través de el vaticinio. La palabra vaticinar, vaticinio, quiere decir el futuro a través de la magia o de la brujería. Esas mujeres que eran sacerdotisas del culto a Júpiter, venían los grandes estadistas, los emperadores, a preguntarles: ¿debo salir al ejército, a la guerra o no? ¿Debo atacar a tal nación o no? Y las mujeres le miraban y le decían: esta es buena época para atacar. No, no vayas porque puedes perder la vida. Y se guiaban por el diablo. La brujería era lo que manejaba al Imperio Romano. Y estaban las mujeres en el templo de Júpiter, que se llamaba el Monte Vaticano, porque aún antes de que se construyera allí el templo del dios Júpiter, allí era el lugar de brujería del Imperio Romano. Y en el mismo centro de brujería fue donde hicieron el templo al dios Júpiter. Pero antes de eso era un monte. Y en el monte eran donde las mujeres hacían su brujería y predecían el futuro. Y por eso le llamaron Monte Vaticano, porque ahí se vaticinaba el futuro. Hasta el día de hoy el lugar lleva el nombre de Vaticano. Pues miren, en el 11 de febrero de 1929 se firma el concordato de Letrán, devolviéndole al obispo de Roma el territorio de la ciudad del Vaticano. Ahora la bestia vuelve a ser bestia y resucita, porque ahora tiene poder político. ¿Están entendiendo lo que esto significa? La bestia era porque aquí recibió el poder político y lo tuvo hasta 1798. Era primer dominio papal. De 1798 hasta 1929, la bestia no es, porque no tiene poder político. Pero en 1929 se le devuelve territorio y se forma por el Tratado de Letrán lo que hoy se conoce como el Estado del Vaticano. Estado del Vaticano. Y el Estado del Vaticano llega a ser una nación que hubo que agregarla en el mapa. No había una nación llamada el Vaticano, ahora sí. Desde 1929 hubo que cambiar el mapa de Europa y meterle una nueva nación. Por cierto, es la nación más pequeña del planeta Tierra. La más chiquitita, ¿saben cuántos kilómetros tiene? 3 millas de largo tiene.
3 millas de largo. Usted la puede recorrer a pie en media hora. Entra por una puerta del Vaticano, atraviesa y sale por la otra puerta en menos de media hora. Y si va corriendo lo hace en 15 minutos, 3 millas. Ese es todo el país, 3 millas a la redonda. Está rodeada de muros también. Fíjense, le pusieron muros alrededor. Y allá adentro está la sede de uno de los poderes más grandes del planeta Tierra. Aunque tiene un territorio tan chiquitito, el poder es inmenso. Porque tiene mucho dinero. El Banco del Vaticano, que se llama el Banco Ambrosiano, es el banco más rico de todo el mundo. Más que los árabes de allá de Arabia Saudita. Más que los judíos. Más que los empresarios. Más que Donald Trump. El Vaticano tiene tanto y tanto dinero en el banco que él mueve la banca mundial. Cuando el Vaticano toma una decisión, se tiemblan todos los bancos de la tierra, porque si él quita su dinero de las inversiones, se viene abajo la economía mundial. Puede manejar y manipular la economía del mundo. Aquí en Estados Unidos hay 2 bancos que pertenecen al Vaticano y la gente no sabe. Pero los principales inversionistas en esos 2 bancos aquí en Estados Unidos son el Vaticano, y uno es el Chase Manhattan. El banco más grande de aquí de Estados Unidos, el Chase Manhattan, de las tarjetas de Visa y de Mastercard del Chase. Eso, el inversionista número 1 es el Vaticano. ¿Y saben cuál es el otro banco? Se van a sorprender. El Banco de América. Lleva nombre de Estados Unidos, Banco de América, pero los dueños de ese banco son el Vaticano. Miren el dinero que tiene esa pequeña nación. No solamente tiene dinero, y el que tiene dinero tiene poder y tiene influencia, ¿verdad? Se puede manipular lo que quiera, pero también tiene influencia política, porque ha firmado tratados diplomáticos, tiene diplomacia con 184 naciones del mundo. No hay otro gobierno en el mundo que tenga tantos tratados firmados con naciones de la tierra como tiene el Vaticano. De respeto mutuo. Se llaman relaciones diplomáticas entre las naciones. El Vaticano es la número 1 en el mundo. Un país que tiene un territorio así, como un botón de chiquitito. Pero todas las naciones de Europa corren a firmar concordatos diplomáticos con el Vaticano. Y no solamente eso, los hombres de Estado, los primeros ministros y los presidentes de las naciones, allá se reportan con él. Allá van a hablar. Desde Ronald Reagan en adelante no ha habido un solo presidente de Estados Unidos que no se haya ido a reunir con el Papa. Todito. Los dos Bush allá fueron, Obama allá fue, y también, Trump también. Allá se reúnen, y qué interesante, tienen reuniones a puertas cerradas y no informan de qué hablaron. ¿Cómo un presidente de una nación que es una nación democrática donde el pueblo lo escoge y se debe al pueblo? Miren, el pueblo le anda investigando todo, pero lo que hablan allá con el Vaticano nadie le investiga. Tremendo poder que tiene esa nación. Tiene su propio dinero. No maneja el euro,
Todas las demás naciones de Europa usan el euro, menos Inglaterra, que todavía usa la libra esterlina, ¿verdad? No quiso entrar al euro, pero el Vaticano tampoco entró al euro, no necesita, porque ellos manejan todas las demás monedas del mundo. Tienen muy poquitos habitantes. Es una nación con bien poquitos habitantes. 3.000 habitantes. Una nación entera con 3.000 habitantes. Y no tienen problemas de control de natalidad. No, porque son todos célebes. 70% de los que viven dentro del Vaticano, y tengo la información si alguno la quiere oficial, son homosexuales. 70% dentro del Vaticano son homosexuales. Para que sepan nomás qué poder tiene este lugar. ¿Por qué? Porque le devolvieron el trono. Ahora es reconocido como un líder político. Cuando él visita las naciones, ¿quiénes le dan la bienvenida? El presidente lo va a recibir al aeropuerto, lo hospeda en la casa presidencial cuando viene el obispo de Roma. Los jefes de Estado lo reciben. Si fuera nomás un líder de una iglesia, ¿por qué tanta pompa? Pues si es una iglesia, pero no es una iglesia. No es solamente un líder religioso, es un líder político con mucho poder. Lo consultan los jefes de Estado. Allá le van a pedir consejo. Resuelve los problemas mundiales. Miren, Argentina y Chile tenían siglos de tener una disputa sobre su frontera, allá en el sur. Los chilenos decían, no, esto es nuestro. Y los argentinos decían, no, esto es nuestro. No se había podido resolver. Pero el Papa Juan Pablo II resolvió el conflicto y ahora se arreglaron las cosas. Él dijo, por aquí va a ir la línea. Un gobierno extranjero que le da órdenes a dos gobiernos locales y ellos aceptan lo que le dice el gobierno extranjero. ¿Qué les parece? Ni que fueran las Naciones Unidas mismas. Hay mucho dinero de por medio y hay muchos concordatos. Ahora, quiero que entiendan que esto lo recibió porque recibió territorio, trono. Antes de esto no podía funcionar como líder político, pero ahora el Vaticano tiene su lugar en las Naciones Unidas. Es uno de los países que está representado ante las Naciones Unidas y tiene su representante. Y cada país de la tierra manda su representante ante el Vaticano. Y el Vaticano manda su nuncio, nuncio se le llama al representante oficial de la curia romana, ante el gobierno, ante el que lo representa. Relaciones diplomáticas. Si no fuera de líder político, no podría ir a las Naciones Unidas. Sí, tiene ejército. Muy interesante todo esto. Entonces, para llegar a gobernar al mundo, antes cuando gobernó Europa, tuvo que tener estas tres cosas. Pero ahora nomás tiene una, que es el trono, el territorio, pero ya es líder político. ¿Qué le falta? Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 17. Dice, versículo
11. La bestia que era, no es y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, versículo 13, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hay 10 reyes que aún no han recibido reino, pero van a recibir autoridad junto con la bestia. Es decir, cuando la bestia reciba autoridad, estos 10 reyes van a recibir autoridad juntamente con la bestia. Y ellos tienen un solo propósito, y su propósito es: ellos le van a ceder su poder y su autoridad a la bestia. Lo que le falta a la bestia para gobernar al mundo es el poder y la autoridad. Ya tiene el trono. Pero los 10 reyes que aún no han recibido reino le van a entregar el poder y la autoridad. Esos 10 reyes son los representantes de las naciones. El mundo, bajo el nuevo orden mundial, ha sido dividido en 10 territorios. Escuchen bien ahora. Yo tengo aquí, no lo puedo poner porque no estoy conectado a la pantalla, pero tengo el mapa de las 10 naciones, de los 10 territorios en que está dividido el nuevo orden mundial. Aquí se los voy bajo el nuevo orden mundial. Miren. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero aquí se los voy a mostrar. Por lo menos aquí en mi computadora. ¿Ven este mapa? NWO, Nuevo Orden Mundial. No, está bien, aquí nomás, sí. Nuevo Orden Mundial. Si ustedes miran, son distintos colores. Esos distintos colores, este es el mundo entero dividido en 10 territorios. Voy a mostrar otro mapa. Mapa de las 10 divisiones. Y está. Y aquí están numeradas las 10 divisiones. ¿Lo alcanzan a ver? Número 1, Norteamérica. Estos son los bloques de naciones bajo el nuevo orden mundial en que están agrupadas las naciones. El bloque número 2 es Europa. Se conoce como la Unión Europea. La Unión Europea, y une a todas las naciones de Europa. ¿Ok? El número 3, y esto va en poder, el más poderoso es el bloque norteamericano, Estados Unidos y Canadá, financieramente hablando. Le sigue Europa, pero el tercero, miren, es bien chiquito, el más chiquito de todos, Japón, la otra potencia mundial. Y ahí sigue. Número 4, en poder, Australia y Oceanía. Número 5, Rusia y el bloque soviético de todas las naciones que están con Rusia.
Miren, el número 6 es América Latina. El bloque número 6. Y ahí siguen. El número 7 es el norte de África y el Medio Oriente, que forman un bloque. El violeta, el 7. El 8 es África. ¿Ok? Recuerden que Australia y Sudáfrica están reunidas como un solo bloque, financieramente hablando. 4 y 4, aquí están, 4 y 4. Por cierto, en el otro mapa lo tengo con los nombres de todos los bloques y las naciones que componen cada bloque del nuevo orden mundial. Ahora, hermano, esto no es casualidad de que el mundo haya sido dividido bajo el nuevo orden mundial en 10 territorios. 10 territorios, el mundo, ahí está. Y anoche a la salida, el hermano Jorge me decía, ¿escuchaste la noticia? Ven aquí, ven a decirla. Ven Jorge, lo que tú escuchaste en las noticias. Y él me lo dijo anoche a la salida, sobre el nuevo orden mundial. Salió en las noticias una fotografía del Papa y unos musulmanes, otros israelitas y otros, creo que eran franceses, y estaban en el Vaticano, todos reunidos, porque el Papa va a ser el primero del orden mundial y va a haber un país que va a representar lo demás, que va a ser Estados Unidos. Así que estaban reunidos y lo que me llamó la atención, lo que me llamó la atención es que estaban divididos y estaban planeando el orden mundial. Estaba ahí diseñando el nuevo orden mundial, y salió otra foto donde aparecen mucha gente de muchas iglesias, de muchos países, y entonces estaban divirtiéndose y todos estaban pues pasándola muy bien. Y dice ahí que el nuevo orden mundial, ese es el nuevo plan de la iglesia, y el Papa quiere que el Vaticano sea el administrador político y luego Estados Unidos es el que sigue. Así que, hermanos, estamos frente a la realidad de todo lo que estamos estudiando. Gracias, hermano Jorge. Fíjense, todo esto va muy avanzado, hermano. El bloque de naciones que va más avanzada es el bloque europeo, porque esos ya se han unificado. Ya no hay fronteras. Antes uno pasaba de país en país y tenía que ir haciendo aduana e inmigración. Ahora usted entra a Europa y puede visitar todos los países como que estuviera pasando estados en los Estados Unidos. Son los estados de la Unión Europea. Tienen un solo dinero, el euro. Todas las demás monedas que antes que habían que andar cambiando de país en país, ahora no, todo el mundo usa el euro. Esos van bien avanzados, van bien avanzados. Esta unificación del mundo en 10 divisiones necesita un líder. De cada una de esas divisiones va a haber un representante, que eso fue lo que estaban reunidos. Yo lo vi en las noticias, lo mismo que dice el hermano Jorge. Estaban reunidos los representantes de esos bloques, planeando el nuevo orden mundial. Pero lo que están diciendo es que le van a dar para que dirija el nuevo orden mundial al hombre que tiene más relaciones diplomáticas en el mundo entero. ¿A quién? Al Papa. Es la figura lógica, porque él también, fíjense que entre todas esas naciones hay muchas religiones. Los judíos tienen su religión, los musulmanes tienen su religión, los protestantes tienen su religión, los católicos tienen su religión, los de la India tienen el hinduismo y los del Japón tienen el shintoísmo y el brahmanismo, y los de las distintas regiones de Europa, cada uno tienen sus religiones. El bloque de Norteamérica es mayormente protestante, Europa es mayormente católico, y Sudamérica y Centroamérica, el bloque hispano o de América Latina, como se le llama, es mayormente católico.
Pero el único que tiene relaciones entre todas las religiones, entre judíos, entre católicos, entre protestantes, entre hinduistas, entre shintoístas, de todas las religiones del mundo, bajo el ecumenismo, es el Papa. Él es la figura lógica para poder unificar a las naciones. Y es el que tiene las relaciones políticas a través del Estado del Vaticano con todas las naciones de la tierra. Hermanos, esto va bien avanzado. Esto va bien avanzado. Pero acabamos de leer en la Biblia que hay 10 reyes que todavía no han recibido la autoridad para reinar. Es decir, cada nación tiene su presidente. Pero cuando se agrupan las naciones, tiene que haber un líder que represente ante el nuevo orden mundial esas naciones. Esos son los 10 reyes que aún no han recibido poder y autoridad para reinar, pero van a recibir autoridad juntamente con la bestia. Recuerden que la autoridad es el decreto. Cuando se forme y se firme el decreto del nuevo orden mundial, que ahora lo están planificando, se le va a dar autoridad a los 10 reyes para gobernar su bloque de naciones. Ahora, esto es bastante tremendo. ¿Ustedes saben lo que significa que una nación ceda su soberanía como nación ante un gobierno extranjero? ¿Saben lo que eso significa? Que México diga, bueno, pues nosotros vamos a obedecer lo que dice el nuevo orden mundial. Ya no tomamos nosotros nuestras decisiones, ahora tenemos que aceptar las decisiones que toman otros. Que Estados Unidos ceda su hegemonía con la independencia que hay aquí, que no se quieren someter. Dios ha tenido misericordia. Yo no voy a hablar de política ahora, hermano, pero el hecho que Trump llegó al poder con su individualismo y hacer América grande otra vez, los ha frenado un poco a estos otros, porque no le va mucho con el nuevo orden mundial, a lo menos abiertamente. No sabemos qué tratos andan haciendo por allá, porque allá se ha ido a reunir también con el Papa Francisco, el Trump. Allá han ido a hablar también. Todo eso es la política del mundo. Sin embargo, Dios nos ha dado todavía un poquito de libertad, hermano, para que prediquemos este mensaje, para que la gente sepa lo que está viniendo. Miren qué clarito que lo describe la Biblia. Bendito sea el Señor que nos ha dejado escrito todo esto que viene. Y nosotros no estamos a tiniebla. Mucha gente dice, ay, qué bueno que ya va a haber un gobierno mundial, y no saben lo que viene detrás. Ellos piensan que todo esto está muy bueno, que ahora se van a unificar las naciones, que ya no va a haber más guerra, que ahora va a haber paz. Pero la Biblia dice cuando digan paz y seguridad. Y una de las cosas que están viendo es la seguridad contra el terrorismo, y se están unificando bajo el nuevo orden mundial para frenar el terrorismo. Cuando el Papa Francisco, por primera vez en la historia de esta nación, se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos, un papa vino a hablarle al Congreso de los Estados Unidos, y después se presentó ante las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan? Hace 2 años atrás, cuando vino el Papa a América. ¿Qué les habló? ¿Qué les habló a las Naciones Unidas y al Congreso? Tenemos que frenar el terrorismo. Ahora nos llamamos no adventistas, llamamos herejes. Los que no se alinean son minimalistas, herejes, porque el que no se alinea va a ser terrorista religioso, llaman. A los que están diciendo en contra del nuevo orden mundial le llaman terrorista religioso. Y el Papa habló contra los terroristas ante el Congreso de los Estados Unidos y dice, tenemos que frenar el terrorismo. ¿Qué creen que los que vienen? ¿Por qué creen que la Biblia dice que cuando la herida de muerte sea sanada y el mundo entero se vuelva ahora a seguir a la bestia,
Y se le va a dar el poder y la autoridad. ¿Y quiénes le van a ceder el poder y la autoridad? Apocalipsis 17, ¿qué dice el versículo que acabamos de leer? ¿Cuál era el versículo 14, verdad? ¿El 13 era? Apocalipsis 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pero ellos todavía no han recibido la autoridad para gobernar. Fíjense, eso lo dice el versículo anterior, el 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad. Una hora es un periodo muy corto. En profecía, una hora son 15 días. El nuevo orden mundial va a recibir la autoridad, pero en 15 días se la va a ceder porque tienen un solo propósito. Y le van a dar su poder y su autoridad a la bestia. 15 días después de que se implante el nuevo orden mundial, según la Biblia, el obispo de Roma va a recibir la autoridad mundial y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hermanos, una vez que se establezca el nuevo orden mundial, ya sabemos lo que viene también, ¿verdad? La señal de autoridad de Roma. Así como Dios tiene su señal de autoridad y todos los que se someten a Dios guardan su santo sábado, este fue el tema de anoche, ahora los que se someten a la autoridad del nuevo orden mundial tienen que tener un día común de reposo. Y es la señal de autoridad de Roma. Los musulmanes que guardan el domingo, el viernes, van a tener que pasarse a guardar el domingo. Los judíos que guardan el sábado ya aprobaron la ley en Israel, la ley de cierre del domingo. Fíjense, los judíos dicen que guardan el sábado. Hasta hace un tiempito atrás, el parlamento, que es el que dirige, es como el Congreso allá en Israel, el Parlamento se llama, se reunían los domingos, el primer día de trabajo. Allá los negocios estaban abiertos el domingo. Allá todo funcionaba como un día regular en Israel, en el Estado de Israel. Pero cuando se aprobó la ley dominical en Israel, ahora está todo cerrado los domingos. O cierran el sábado también, pero no todos, porque no todos son judíos. Hay muchos ateos en Israel. Pero aún los ateos cierran los negocios en domingo porque ahora hay una ley y le ponen multas al que abre en domingo. Eso es en Israel. Que yo siempre pensaba, cuando venga la ley dominical, los judíos van a tener problemas igual que nosotros, porque nosotros guardamos el sábado igual que los judíos. Ningún problema, ya aprobaron la ley dominical en Israel. ¿Qué les parece? Tengo todo eso en las noticias, yo lo voy guardando y ahí lo tengo guardado. Se aprueba la ley dominical en Israel, la ley de cierre. Todas las naciones se van a ir alineando. Ay de aquel que no se someta. Y el que no se someta, versículo 7 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Va a recibir autoridad mundial, pero al mismo tiempo se le va a permitir hacer la guerra contra los santos, como lo hizo en el pasado. ¿Cómo? A través de una ley civil.
Ahora, en Estados Unidos es muy difícil que se pase una ley de carácter religioso, porque la Constitución de la Nación de Estados Unidos prohíbe que el Congreso o el presidente pase una proclama o un decreto de carácter religioso. La Constitución dice: el Congreso nunca podrá hacer una ley que favorezca la religión. La religión y la política están separadas. Dice que hay una pared de separación. Pero hermanos, la cosa va bien rápido. Porque el presidente Obama fue el primero que pasó una ley de carácter religioso por una proclama presidencial. Decretó el domingo el día de ayuno y oración cuando vino el famoso huracán Katrina. Y pasó una ley de carácter religioso y nadie dijo nada. A pesar de que la Constitución de esta nación de Estados Unidos prohíbe hacer una ley de carácter religioso, él decretó por decreto que el domingo sea un día de ayuno y oración para toda la nación. Y todo el mundo dijo amén. Y los dirigentes religiosos, protestantes y católicos y todos dijeron: qué bueno, qué bueno. Vamos a ver cosas muy sorprendentes en los próximos meses. ¿Cómo se está quitando la separación de la iglesia y el Estado? El domingo ya no se llama domingo. Ajá, miren, hay 3 frentes bajo la cual, por eso decía, en Estados Unidos es muy difícil pasar una ley de carácter religioso, porque la Constitución lo prohíbe. Pero ¿saben cuál es la vuelta que le están dando? Miren, hay 3 frentes con los cuales se está peleando la ley dominical. Número 1, es una ley de carácter social para beneficio de las familias. Es para el bien que las familias estén unidas a lo menos un día en la semana, para que la familia tenga su día de la familia. Esa es una ley, no es religiosa, no, es social, es para el bien de las familias. El otro frente se llama laboral. Es una ley de carácter laboral, de trabajo, que no se trabaja en domingo. No tiene nada que ver con religión, es solamente laboral por los derechos que tienen los trabajadores. Ajá. Pero tiene que ser domingo, ¿verdad? Y el tercer frente se llama ecológico, el día del planeta. Earth Day, el día de la tierra, para que la tierra descanse. 3 frentes ante los cuales se está peleando la ley dominical ahora. Y con cualquiera de esos puede ser aprobada porque no es una ley de carácter religioso. La Biblia dice que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica los que van a proclamar esa ley, que honre al papado, porque recuerden que el domingo es la marca de autoridad ¿de quién? De Roma, de Roma. Miren lo que dice Apocalipsis 13. Y ya con esto voy a terminar, ya son la 1, tenemos bautismos y luego viene la comida. Así que por aquí voy a terminar hoy, pero por la tarde vamos a seguir. ¿Ok? Y vamos a ver la tribulación que viene al pueblo de Dios, pero también la gran liberación que vendrá. Y Apocalipsis nos predice lo que viene, Daniel nos predice lo que viene, pero Daniel nos da detalles del tiempo de angustia y nos da 3 periodos proféticos: 1260 para que el Papa pueda gobernar, 1290 para la abominación desoladora y 1335 para la gran liberación. Eso lo vamos a ver esta tarde, Apocalipsis 12. Ahora leo en el 13. Ya leímos sobre la primera bestia y hablamos bastante
sobre este poder político religioso. Por cierto, cuando hablo de bestia, no estoy hablando en forma despectiva ni peyorativa sobre el Papa. Estoy hablando de un sistema que une la política y la religión, y a eso la Biblia le llama la bestia. ¿Ok? ¿Entienden eso, verdad? Bestia se refiere a un poder político unido con la religión, y eso es el papado. Es un hombre de influencia religiosa porque es cabeza de la Iglesia Católica, pero también es un líder político porque es jefe del Vaticano. Sigamos. De los versículos 1 hasta el 11, hasta el 10, habla de esa primera bestia y todo lo que va a hacer, perseguir a los santos. Pero en el 11 comienza a hablar de otro poder. Dice así: después vi otra bestia. ¿Están conmigo en Apocalipsis 13:11? Después vi otra bestia que subía de la tierra. La otra subía del abismo, ¿se acuerdan? Subía, primero salió del mar la bestia, de Europa, pero luego sube del abismo. La segunda vez sube del abismo porque se murió, desapareció. La bestia no es, pero vuelve a ser. Ok, pero esta bestia sube de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Hermano, esto es muy interesante porque da la apariencia de ser una bestia pacífica, como un cordero. Pero cuando abre la boca, ¿cómo habla? Como dragón. ¿Ok? ¿Quién es esta bestia? Vamos a la diapositiva número 6. Diapositiva número 6. Por aquí es donde va a venir el decreto de la ley dominical en los Estados Unidos. ¿Ok? Le damos un momentito que nos ponga la diapositiva. ¿Quién es esa bestia que se parece a un cordero, pero habla como dragón? Sube de la tierra. ¿Ya lo tenemos? Ya, ok. Cliqué otra vez. Cliqué otra vez. Se nos fue. Es lo que está escrito, ese es el título, lo que quiero es el contenido. Es PowerPoint. Está en Apocalipsis 13. Vamos a ver si lo... Para el tema de la tarde lo vamos a probar de antemano para estar seguro que funcione. Bueno, si no lo tenemos, se lo leo yo de aquí. No hay duda alguna a quién se refiere esta bestia. La próxima diapositiva, la número 8, dice así: Conflicto de los siglos, página 498. Una nación, y solo una, responde a los datos, características y rasgos de esta profecía de la bestia que sube de la tierra. Y no hay duda alguna de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. La bestia que sube de la tierra representa los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la página 495 dice, y vamos a leer primero el versículo 12, y ejerce esta bestia toda la autoridad de la primera bestia
ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, la primera bestia, que es el papado, va a recibir la autoridad, pero esta va a ejercer la autoridad. Va a hacer que se cumplan los decretos del nuevo orden mundial. Estados Unidos es el que tiene el poderío militar para hacer que todas las naciones del mundo se sujeten al nuevo orden mundial, con cabeza en Roma y con el Papa como cabeza. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Esta bestia, los Estados Unidos, es la que va a dar la orden, un mandato, es una orden, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida espada y vivió. Próxima. ¿No va? Ahí va. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda alguna que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto, página 493. Y ahora la página 495. El hablar de la nación, dice el conflicto, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Cuando dice que la bestia va a hablar, ¿cómo una nación habla? Con leyes, claro. Una nación no tiene boca para hablar, pero la boca de la nación son las leyes que decreta. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Página 502. La imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Próxima, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Con esta terminamos anoche y con esta voy a terminar ahora otra vez, con esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, dice así: por el decreto que imponga la institución del papado, el domingo es la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. La justicia son los mandamientos de Dios. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Recuerden que los jefes de Estado y las naciones de la tierra son manejados por el diablo. Así como en la antigua Roma las vestales les daban por la brujería lo que tenían que hacer, y de igual manera hoy en día los jefes de Estado están siendo manejados por el espiritismo. Y cuando Estados Unidos se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de la Constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está ¿qué? Cerca. Así que cuando se pase la ley dominical aquí, sabemos que comenzó la recta final. Y de allí comienza el conteo. Esta tarde vamos a ver el conteo que nos da Daniel 12.
1260, 1290 y 1335 días. ¿Ok? 1260, 1290 y 1335 días, Daniel 12. En esta hora, nuevamente podemos darle gracias a Dios porque nosotros no estamos en tinieblas. ¡Wow! ¡Qué tremenda información! ¡Qué luz tan grande nos da la palabra de Dios para los días en que estamos viviendo! Miren, esto se escribió hace 2000 años atrás y ahorita nosotros estamos viendo el cumplimiento. Estamos exactamente en este periodo, entre 1929 y cuando la bestia vuelva a subir y asuma el poder del mundo. Ya están nombrados los 10 cuernos, pero todavía no han recibido el poder. Ya está dividido el mundo en 10, o sea que nosotros estamos exactamente allí. Ya se nombraron, ya se dividió el mundo en los 10 territorios. Pero esos representantes de los 10 bloques de naciones bajo el nuevo orden mundial todavía no han recibido la autoridad para asumir el gobierno en el nuevo orden mundial, pero lo van a recibir juntamente con la bestia. Y tienen un propósito. Dios permite que suban al poder con un solo propósito: entregarle el poder de todas las naciones, tribus y lenguas a la bestia. Le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Le van a ceder la hegemonía de las naciones para que las dirija el nuevo orden mundial, bajo una sola cabeza. Un solo conglomerado de religiones todas unidas. No es que va a haber una sola religión, van a estar todas unidas. Un solo sistema monetario unido. Un solo sistema político unido. Un solo sistema legislativo unido. Y un solo día de descanso para todas las naciones de la tierra. Eso es lo que tenemos por delante. Está muy cerca. Mis hermanos, si hubo un momento en que tenemos que buscar a Dios como nunca antes, ese tiempo es ahora, hermanos. Si no nos damos cuenta que estamos viviendo en el borde de la eternidad. Ya lo que queda no es nada. Toda la profecía completa de Apocalipsis 13 ya se ha cumplido. Ya estamos en el 17, al final de la profecía. La bestia que va a subir del abismo y que va a ir a perdición. Y va a durar por muy poquito tiempo. Y va a la perdición. Lo que queda es casi nada. Por eso tenemos una obra que hacer, hermano. Y si Dios nos ha permitido todavía libertad, ¿por qué creen que todavía esto puede salir por los canales de televisión? ¿Ustedes creen? Imagínense, lo que yo estoy diciendo está saliendo a nivel mundial. No solamente a través de los canales de televisión aquí, localmente. Estamos en conexión con estos canales que están transmitiendo las 24 horas, pero también a través del satélite a nivel mundial y a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Dios nos ha dado las herramientas para que el mensaje llegue a todas partes de la tierra, porque el mundo tiene que ser alertado. Démosle gracias a Dios que todavía podemos dar el mensaje. Va a llegar el momento cuando nos van a quitar esta autoridad, cuando ya no se va a poder predicar como ahora. Y lo que no hicimos en tiempos buenos, nos va a tocar hacerlo bajo tremenda persecución. Por eso Dios nos llama a ser fieles ahora. Hermanos, es el momento que pongamos todo de nuestra parte. Todavía nadie te está echando en la cárcel ni te está denunciando por predicar el evangelio. Todavía tienes la libertad de irle a hablar a tu vecino, a tu vecina, de invitarlos a venir. Todavía puedes decirle: mira el canal 63.5, mira el canal 20.5, mira el satélite, escucha estos mensajes que te van a abrir los ojos. Todavía lo podemos hacer.
Pero Cristo dijo, pronto la noche viene, en la cual nadie puede obrar. Este es el momento de trabajar. Este es el momento de invertir, hermanos. No en los bancos de este mundo que los maneja el Vaticano. ¿Ustedes saben lo que pasó en mi país, en Argentina? La gente tenía su dinero en el banco y de pronto perdieron todo. Yo estaba en Costa Rica cuando vino en Costa Rica el desfalco. Y lo poquito que nos guardaban a los misioneros en el banco en Costa Rica, nos lo quitaron todo, frizaron las cuentas y se quedaron con todos los dólares. Y nunca nos los devolvieron. En Argentina pasó exactamente lo mismo. Le llamaron el corralito, porque les pusieron el corralito para que no se escaparan el ganado. Les robaron los bancos todo el dinero a la gente. Y nosotros pensamos que está muy seguro porque aquí lo tiene el Federal Reserve, porque están asegurados bajo el gobierno federal. Asegurados para que no los puedas sacar cuando los tengas que sacar. Entonces, cuando todavía podemos, hermano, invirtamos en la obra de Dios para que más almas conozcan. De nada nos sirve tener el dinero allá cuando en poco tiempo vamos a perder todo. El dinero va a perder su valor y bajo el nuevo orden mundial viene una nueva moneda. Entonces, este es el momento de entregarnos al Señor.